12 de enero de 1945. Amanecer en Ledo, Assam, noreste de la India. El aire huele a gasoil, barro rojo y selva húmeda. Frente a una fila interminable de camiones, un ingeniero estadounidense pasa la mano por la chapa verde oliva de la primera cabina. A su lado, un soldado chino mira el letrero recién clavado en el suelo. Ledo Road to China. Detrás de cada kilómetro de esa carretera hay un precio. Hombres muertos de malaria, camiones despeñados en barrancos invisibles, bulldozers tragados por el barro, ingenieros y peones enterrados por derrumbes. Y la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿llegó esta arteria de vida para China demasiado tarde? 8 años antes, en 1937, la guerra chino-japonesa había convertido gran parte del este de China en un infierno. Cuando Japón fue ocupando puertos y vías férreas, el gobierno de Chiang Kai-shek quedó cada vez más aislado. Sin puertos, sin ferrocarriles seguros, sin industria propia suficiente, China corría el riesgo de ser estrangulada lentamente. La respuesta fue una locura de montaña y barro, la carretera de Birmania. Entre 1937 y 1938, unos 200.000 trabajadores chinos, muchos de ellos campesinos descalzos, abrieron con picos y palas unos 1.100 kilómetros de pista entre Lashio, en el norte de Birmania británica, y Kunming, en Yunnan. Cortaban roca a mano, empujaban cargamentos con carretillas de bambú, dormían en chozas de lona al borde de precipicios. Se decía que por cada curva había un muerto, y si uno mira las fotos de aquella época, camiones Studebaker y GMC subiendo por caminos donde apenas cabe un jeep, la frase parece menos exagerada. Cuando estalló la Guerra del Pacífico en 1941, la carretera de Birmania se convirtió en algo más que una carretera. Era el cordón umbilical de China. Por ella viajaban combustible, armas, medicinas, harina, camiones, incluso chicles y cigarrillos de Lend-Lease. Todo lo que llegaba a Kunming tarde o temprano acababa en algún frente donde soldados chinos intentaban frenar a Japón con fusiles viejos y escasez de munición. Pero el imperio japonés también entendía la lógica de las arterias. En 1942 lanzó su ofensiva sobre Birmania, tomó Rangún y avanzó hacia el norte hasta cortar la carretera. Cuando las últimas columnas chinas y británicas se retiraban a la India en una marcha agotadora a través de la jungla, la carretera de Birmania quedó bajo control japonés. China había sido desconectada por tierra del mundo exterior. Con la carretera cortada, la única forma de mantener con vida a China era por aire. Así nació una de las operaciones más extrañas y peligrosas de toda la guerra: volar el Hump, el jorobado muro de montañas del Himalaya Oriental entre India y China. Desde pistas embarradas en Assam, pilotos estadounidenses despegaban en C-47 y C-46 cargados de combustible y suministros. Al poco tiempo, el valle desaparecía bajo las nubes, y solo quedaban hielo en los cristales, turbulencias brutales y montañas invisibles. No había radares sofisticados ni ayudas modernas. Un error de cálculo, una tormenta de granizo o un motor que tosiera en el momento equivocado, y el avión se convertía en chatarra congelada en alguna ladera cubierta de niebla. En 1943, estos vuelos conseguían llevar alrededor de 5.500 toneladas al mes,
Para finales de 1944, con más aviones y experiencia, la cifra se había disparado hasta casi 39.000 toneladas mensuales. Era un logro impresionante, pero la ruta aérea también era cara en vidas y aviones. Cientos de aparatos se perdieron. Los pilotos la llamaban la ruta del aluminio, por la cantidad de restos brillando en las montañas. Para el general Joseph Stilwell, brusco, terco y obsesionado con no perder China, aquello no era suficiente. Volar por encima de las montañas era una solución provisional. Él quería volver a abrir el flujo por tierra, con ruedas sobre barro y gasolina corriendo por tuberías. Quería una nueva carretera de Birmania, esta vez desde la India. En diciembre de 1942, en un rincón remoto de Assam llamado Ledo, Estados Unidos y el mando aliado aprobaron un proyecto que muchos británicos consideraban una locura: construir una carretera desde Ledo hasta enlazar con el antiguo trazado birmano y de ahí a China. Winston Churchill la miró con escepticismo y llegó a decir que sería una tarea inmensa, laboriosa, que probablemente terminaría cuando ya no hiciera falta. Y sin embargo, por razones políticas había que intentarlo. Para Washington, era una forma de demostrarle a Chiang Kai-shek que Estados Unidos no abandonaba a China. Para Stilwell, era además una cuestión de orgullo personal y de estrategia. Una vía terrestre significaba que China podría recibir camiones, artillería pesada, combustible a granel, todo lo que los aviones nunca podrían transportar en las mismas cantidades. La Ledo Road, más tarde rebautizada como Stilwell Road, sería un monstruo de casi 1.800 kilómetros de longitud total hasta Kunming, cruzando 3 países: India, Birmania y China. De ese trazado, más de 1.000 kilómetros discurrían por territorio birmano, una región de jungla densa, ríos violentos y montañas que se convertían en barro líquido durante el monzón. Para construirla, se movilizaron unos 15.000 soldados estadounidenses, cerca del 60% afroamericanos, y alrededor de 35.000 trabajadores locales y chinos. El lema no oficial que corría entre los ingenieros era sombrío: un hombre por milla, un hombre por milla. Cada tramo costaba vidas. Desde Ledo, la carretera subía hacia el Pang Sau Pass, que los soldados rebautizaron con un nombre más honesto: Hell Pass, el paso del infierno. Allí, las pendientes podían alcanzar el 20%, las curvas eran tan cerradas que un camión necesitaba maniobrar varias veces para girar, y a cada lado se abría un vacío de decenas de metros cubierto por una cortina de vegetación. Las lluvias monzónicas convertían el terreno en algo vivo. El suelo se deslizaba literalmente bajo las ruedas, los taludes se derrumbaban sin aviso y lo que ayer era carretera hoy podía ser un barranco. Bulldozers se hundían hasta el chasis, había fotos de máquinas que asomaban solo con la cabina fuera del barro, como si la selva se las estuviera tragando. Los hombres también se hundían. Malaria, disentería, fiebre tifoidea. La humedad pudría botas y uniformes. La selva devoraba herramientas olvidadas. Serpientes, sanguijuelas, mosquitos. A veces, el enemigo japonés era casi una preocupación secundaria comparado con el clima. La diversidad de quienes construían la carretera contaba otra historia de la guerra. Ingenieros estadounidenses, muchos del cuerpo de ingenieros y unidades afroamericanas acostumbradas a trabajar sin reconocimiento. Trabajadores de la India británica que cavaban zanjas y levantaban puentes a cambio de un salario que aún así ponía comida en casa.
Soldados chinos de las divisiones entrenadas por los estadounidenses, que aprendían a manejar bulldozers y dinamita en un idioma que no entendían del todo. Juntos, avanzaban a una media de apenas unos pocos kilómetros al mes. A medida que la carretera cruzaba la selva hacia Xinbuyang y Midquillana, se iban incorporando tramos de una pista construida antes por los propios japoneses, que ahora trabajaba en contra de ellos. La Ledo Road seguía muchas veces la huella de la carretera enemiga, mejorándola y desmontando sus defensas a medida que se acercaba. Detrás de los bulldozers y las palas venía otra pieza clave: 2 tuberías de combustible de unos 10 centímetros cada una, colocadas junto a la carretera. A través de ellas fluirían gasolina y diésel desde India hacia los camiones que circulaban por la propia Ledo Road. Era una autopista que llevaba su propia sangre. Construir la carretera no era solo un reto de ingeniería, sino también militar. El norte de Birmania estaba defendido por la 18ª División japonesa, experta en guerra de jungla. Mientras los ingenieros abrían paso, unidades chinas entrenadas en la India, los famosos X-Force, avanzaban paralelamente, apoyadas por unidades estadounidenses como los Marios Marauders y más tarde el Mars Task Force. La captura del aeródromo de Myitkyina en 1944 fue un punto de inflexión. No solo aseguraba un tramo clave de la futura ruta, sino que permitía a los transportes aéreos cambiar sus trayectorias, volando una versión algo menos mortal del HAMP. Después de Myitkyina, el tonelaje mensual entregado por aire se disparó, pasando de 18.000 toneladas en junio de 1944 a casi 39.000 en noviembre. Paradójicamente, cuanto más avanzaba la Ledo Road, más eficiente se volvía la ruta aérea. Muchos oficiales de la Fuerza Aérea, como Claire Chennault, ya habían advertido que los aviones acabarían superando en volumen a cualquier carretera en ese terreno. Tenían razón. Pero la política y el prestigio no se medían solo en toneladas. En diciembre de 1944, poco más de 2 años después de que el primer bulldozer mordiera la selva en Assam, la Ledo Road por fin se conectó con la vieja carretera de Birmania cerca de Mongyu. A partir de ahí, ya no era solo una obra de ingeniería. Era una carretera real, continua, desde la India hasta Kunming. Un símbolo de que China no estaba sola. 12 de enero de 1945. En Ledo, el ingeniero Louis A. Peake, ahora general, se coloca delante del primer convoy. Son 113 vehículos. Camiones cargados de combustible, munición, piezas de repuesto, harina, medicinas. La columna arranca hacia el este, rumbo a un país al que la mayoría de esos conductores nunca ha visto. Durante 24 días, la caravana avanza a través de selva, puentes provisionales y pueblos birmanos medio destruidos. En Myitkyina se detiene por los restos del combate. Más adelante pasa por Vamo, Namkham, luego cruza la frontera en Wanting y se adentra en Yunnan. Los carteles van cambiando de idioma, pero la carretera sigue siendo la misma cinta de tierra marrón. El 4 de febrero de 1945, los camiones entran en Kunming, entre banderas chinas y estadounidenses. Para los fotógrafos y las cámaras de noticiarios, es una imagen perfecta. 2 aliados, unidos por una carretera que desafió a selva, montañas y escepticismo. En los 6 meses siguientes,
Por la Ledo-Stilwell Road llegarán a China unas 129,000 toneladas de suministros, y unos 26,000 camiones serán entregados al ejército chino para seguir luchando. Pero mientras tanto, el hump sigue creciendo. En el mismo período, la ruta aérea volará más de 650,000 toneladas en total. Solo en julio de 1945 se entregarán por aire unas 71,000 toneladas frente a unas 6,000 por carretera. Las matemáticas son implacables. La carretera tan cara en vidas y recursos nunca alcanzó el volumen que prometían sus defensores. Cuando empezó a funcionar a pleno rendimiento, la guerra en el Pacífico ya estaba decidiéndose en otros frentes: Filipinas, Iwo Jima, Okinawa. Para entonces, la pregunta volvía, más fuerte: ¿valió la pena? Si se mira solo en términos de tonelaje, quizás Churchill tenía razón. La Ledo Road terminó cuando casi ya no hacía falta. Pero la guerra no es solo una ecuación de toneladas por mes. Para China, aquella carretera significó algo que ningún avión podía llevar: prueba física de compromiso. Cada kilómetro construido decía a Chiang Kai-shek, a sus generales y a sus soldados que Estados Unidos no había abandonado a China al bloqueo japonés. Las columnas de camiones entrando en Kunming eran propaganda, sí, pero también moral para un país exhausto. Para los miles de hombres que sudaron, enfermaron y murieron en la selva, la Ledo Road fue su frente. Los ingenieros afroamericanos que levantaron puentes en silencio, los peones indios que cavaron zanjas bajo la lluvia, los soldados chinos que aprendieron a manejar maquinaria pesada, todos dejaron allí una parte de su vida. Después de la guerra, con la liberación de Birmania y los cambios políticos en la región, la carretera fue cayendo en desuso. Tramos enteros se cubrieron de vegetación, puentes de guerra se pudrieron, pueblos crecieron sobre su trazado. Hoy, en muchos lugares, solo quedan restos de terraplén, devorados por la jungla, o viejos carteles oxidados que aún señalan distancias hacia ciudades que hace tiempo cambiaron de dueño. Y sin embargo, la imagen permanece. Una fila de camiones verde oliva serpenteando por una ladera imposible, con un soldado chino y otro estadounidense apoyados en el capó, posando juntos frente a una selva que les ha costado tanto como cualquier enemigo. La Burma Road original y la Ledo-Stilwell Road que la prolongó no ganaron la guerra por sí solas, pero mantuvieron latiendo el corazón de un aliado en el momento en que podía haber dejado de latir. Fueron arterias cortadas, reconstruidas a golpes de pala y motor, por donde circuló no solo gasolina y acero, sino también esperanza. En aquellos caminos de barro y montaña, perdidos entre India, Birmania y China, se escribió una verdad silenciosa de la Segunda Guerra Mundial. A veces, el precio de mantener una arteria abierta no se mide solo en toneladas, sino en la decisión de no dejar que un aliado muera aislado, aunque la jungla y las matemáticas digan lo contrario.